buenas tardes. Que el Señor Jesucristo bendiga a todos los que compartimos su palabra en esta hora. Compartimos su palabra desde el templo virtual Jesucristo es la luz del mundo. Y el tema que vamos a compartir hoy, iglesia, es con respecto a las maldiciones generacionales. Este tema, iglesia, es bastante rechazado por los jóvenes. He predicado a jóvenes sobre este tema y me dicen que han hablado con pastores, con predicadores, que les han dicho que después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, las maldiciones generacionales quedaron derogadas. Pero déjame decirte algo, iglesia. Nuestro Señor Jesucristo dijo: yo no he venido a abolir la ley, vine a cumplirla. Y desde ningún punto de vista, nuestro Señor Jesucristo derogó la ley impuesta por el Padre. Él vino a cumplirla y a enseñarte a ti y a mí a cumplirlas. Eso fue lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, me voy a permitir leer la palabra en el libro de Éxodos. Éxodo 20, del 1 al 6. Dice así, iglesia. Y habló Dios estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios, fuerte, celoso, que vistió la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordias a millares de los que aman y guardan mis mandamientos. Correcto. Este es el tema, iglesia, de hoy. Y es real, iglesia. Jehová nunca se dirigió a las prostitutas, a las mujeres que se acuestan con uno y con otro hombre, que venden su cuerpo, a insultarlas, a llamarles la atención. Jehová llamó prostituta a Judá y a Israel, a su pueblo, porque se prostituían con dioses ajenos, porque adoraban dioses ajenos, porque adoraban becerros de oro, porque adoraban falsas imágenes. Por eso los llamaba prostituta, por eso los comparaba con una prostituta. Decía: Judá se prostituyó, Israel se prostituyó. Y la manera de prostituirse, iglesia, es eso. Y la manera de que esas maldiciones caigan sobre la tercera y cuarta generación, iglesia, es por idolatría y otras series de pecados. Pero si algo abomina ante los ojos de Jehová es la idolatría, la brujería y todo contacto con Satanás, todo lo que tenga que ver con Satanás. Esto no quiere decir que Dios no perdone a una persona que sea o que haya sido idólatra. Él lo perdona, pero la persona tiene que estar segura que va a pagar la consecuencia de su pecado. Ustedes me dirán: bueno, entonces no estamos haciendo nada porque perdonó, pero me hablas de consecuencias. Sí, no tiene que ver nada el perdón con la consecuencia del pecado. Si X hombre viola a una niña
es capturado. Luego de ser capturado, el hombre se arrepiente y le dice a su abogado: yo quiero pedir perdón públicamente al mundo entero. El abogado convoca a una serie de periodistas, un grupo de periodistas de diferentes canales televisivos, y en público, ante las cámaras, el inculpado pide perdón. Pueda que el corazón del papá de la niña se sane, pueda que el corazón de sus hermanos y de su mamá se sane, pueda que el corazón de toda su familia se sane, pueda que el corazón del resto de la humanidad se sane, pero él debe pagar sus años de cárcel por la consecuencia de su pecado. Iglesia, y todas las leyes, dice la palabra, en el libro de Romanos dice la palabra que todas las leyes son impuestas por Dios, que de Él vienen todas las leyes, iglesia. No creamos nosotros desde ningún punto de vista que nosotros no vamos a pagar las consecuencias de nuestros pecados. Tú y yo, iglesia, aunque hoy estemos predicando la palabra, aunque somos cristianos, vamos a pagar la consecuencia del pecado que hicimos. La vamos a pagar, iglesia. ¿Cuál es el mensaje para las personas jóvenes que no han cometido pecados atroces, que no han ido a la idolatría, que no están en cosas de hechicería, de brujería, que eviten esta consecuencia? A eso es que va dirigida esta prédica hoy, iglesia, a la prevención de la consecuencia del pecado, porque ningún pecado se va a quedar sin ser herido. ¿Quieren que les dé un ejemplo más práctico de esto? Vámonos al libro de Samuel. Y vamos a dar un repaso de una historia hermosa que los que ya somos cristianos conocemos, y los que no somos la hemos escuchado, y los que no la hemos escuchado debe parecernos hermosa la historia, porque es hermosa la historia de un hombre, del único hombre, de hecho el único hombre que registra la palabra de Dios, que tuvo el corazón conforme al de Jehová. El único hombre en la tierra que registra la palabra tuvo su corazón conforme al de Dios, el rey David. Dice la palabra que el rey David en una oportunidad que no fue a la guerra, estaba en su palacio y desde la parte alta de su palacio observó a Betsabé, la mujer de Urías, y la codició. Desde su posición de rey la mandó a llamar, nadie se lo podía impedir. La trajo a su palacio, se acostó con ella. Luego esa acostada con ella desencadenó una serie de pecados, tales como llegar a matar a Urías. Y como era el rey, pues nadie lo podía juzgar. Como era el rey, nadie podía cuestionarle esa situación. Pero un día cualquiera, lo encontramos en el libro de Samuel 2, segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 1. Y dice la palabra que el profeta Natán amonesta a David. Dice que Jehová envió al profeta Natán diciéndole a David. Le contó una historia hermosa. Le contó una historia conmovedora. Le dijo:
Mira que había un hombre pobre que tenía una sola corderita. Y el hombre comía con esa cordera y dormía con esa cordera y la cuidaba mucho. Y había otro hombre rico que tenía mucha riqueza, muchas corderas. Pero un día le llegó una visita al hombre rico y el hombre rico no le gustó coger ninguna de las de él, sino que se fijó en la corderita del pobre y la mató y la dio a comer a su visitante. Cuando el profeta Natán terminó de contarle esta historia al rey David, la palabra dice que él se enfureció y dijo: de cierto te digo que este hombre merece la muerte y debe pagar 4 veces esa cordera. Entonces el profeta Natán le dijo: mi rey, ese hombre eres tú. Jehová dice que por cuanto tomaste la mujer de Uría y mataste a Uría, no se apartará la espada de tu casa. También dice Jehová que él hirió tu pecado y que el niño que está esperando Betsabé va a morir. Entonces el niño enfermó. David entró a hacer 7 días de ayuno y rogaba a Jehová que dejara vivir al niño. Pero el niño terminó muriendo. Los sirvientes de David veían que David no quería beber, ni quería comer, ni quería hablar con nadie. Pero llegó un momento en que el niño murió y ellos temían de decirle a David que el niño había muerto. Pero dice la palabra que él, viendo los gestos que ellos hacían, se dio cuenta que el niño había muerto y preguntó y le dijeron: sí, señor, el niño murió, mi rey. Entonces David, dice la palabra que David levantó su luto, se vistió, comió, se restableció David de nuevo. Y sus servidores le preguntaron: Señor mi rey, ¿por qué cuando el niño estaba vivo guardaste el luto y una vez muere ya a ti se te pasa todo? O sea, David se restableció del todo. Él les dijo lo siguiente, mire lo que les dice. Él les dijo: en verdad yo iré a él, mas él no vendrá más a mí. Y dice que David entró a la casa de Jehová, adoró, y después de eso salió de ahí, tomó su mujer a Betsabé de nuevo, se llegó a ella y Betsabé quedó en embarazo y tuvo otro bebé llamado Salomón, y dice la palabra que Jehová amó a Salomón, a ese bebé. También iglesia, esto le dice el profeta Natán a David: Jehová ha dicho que tú no morirás. O sea, estamos hablando, iglesia, de que Jehová, el Dios Todopoderoso, había podido matar a David de una vez, pero no lo mató, le perdonó. Pero le dijo que el niño que estaba esperando Betsabé iba a morir. Pero le dijo que la espada no se apartaría de su casa. El niño muere. Primera consecuencia del pecado. El niño muere. Tiempo después dice la palabra que Amón, el hijo de David, violó a Tamar, la hija de David. Más adelante dice la palabra que Absalón mató a Amón.
Y más adelante nos dice la palabra en la misma historia que las tropas de David matan a Absalón. Quiero hacer hincapié en lo siguiente. Acuérdense que David es el único hombre cual nombra la palabra que tenía el corazón conforme al de Dios, que lloraba a sus enemigos. Un hombre bueno, un hombre justo, un hombre aceptado por Dios, guiado por Dios, ungido por Dios. Pero dense en cuenta que aunque Dios no lo mató, de hecho Dios lo siguió guiando en todas sus batallas, lo sacó triunfante después de eso. Pero la consecuencia de su pecado permaneció. La consecuencia por su pecado permaneció. Nunca se apartó la espada de la casa de David. Se murió un niño recién nacido. Hubo una niña violada. Hubo 2 hijos muertos, ya mayores de edad, por la consecuencia del pecado. Ahora bien, ¿qué te hace creer a ti, iglesia, y a mí, que por nuestros pecados no vamos a pagar la consecuencia? También la vamos a pagar. ¿Sabe qué es doloroso, iglesia? Que nos habla que ese pecado, esa consecuencia, afecta hasta la 3ª y 4ª generación. Y entonces por tu pecado y por el mío, iglesia, van a pagar nuestros nietos, los hijos de nuestros nietos, por tu pecado y por el mío. En otra parte, iglesia, en el libro de Corintios, 2 de Corintios 12:8, ya lo vemos desde otro hombre importante en la Biblia, el apóstol Pablo. Dice, lo cual tres veces he rogado al Señor que quite de mí. ¿Qué cosa, iglesia? Un aguijón. Estamos hablando, iglesia, que el aguijón de David era la espada que nunca se apartaría de su casa. El aguijón de Pablo, un tormento por lo que había hecho anteriormente en su vida pasada. ¿Y cuál será tu aguijón, iglesia, y cuál será el mío? Jóvenes, niños, mujeres, varones, hombres en todas las edades, mujeres en todas las edades. Hay una sola forma de evitar la consecuencia del pecado: no cometiéndolo. No cometiéndolo. Es irrisorio decir que nosotros amamos nuestra familia cuando cometemos pecados abominables ante los ojos de Jehová. Es totalmente descabellado, inaceptable decir que nosotros amamos nuestra familia cuando cometemos pecados abominables ante los ojos de Jehová que los van a afectar hasta la 3ª y 4ª generación, iglesia. Y no quiero que se me confundan, porque cuando yo le hablo a las personas de maldiciones generacionales, entonces las personas sin querer entender dicen: Dios es injusto, porque ¿cómo va a ser que un niño nace con pecado? No, iglesia, no se confundan. Son cuestiones muy diferentes. Está claro, iglesia, muy diferente. David dijo: ciertamente yo iré a él, mas él no volverá a mí, refiriéndose al niño. Esto nos enseña, iglesia, que el niño fue al cielo.
a donde posteriormente iría David. O sea, que es muy fácil deducir, iglesia. Así nos lo enseña la palabra. Es muy fácil deducir que en el niño no hay pecado. Sobre el niño recae la maldición. Y la consecuencia, lo que hace, iglesia, es no dar la oportunidad a ese niño de vivir en este mundo. Y tampoco darle la oportunidad al padre de contemplar su hijo por la consecuencia de su pecado. Y no importa si el niño tiene una hora de nacido, un día de nacido, o 20 años, 30 años, porque Tamar ya era una joven cuando fue violada. Y Amón y Absalón murieron siendo adultos. Entonces, esto nos hace ver, iglesia, que la consecuencia del pecado es drástica. Mi invitación, iglesia, en esta primera parte de esta prédica es que evitemos la consecuencia del pecado. Desde todos los puntos de vista, iglesia, evitemos la consecuencia del pecado, porque no estaríamos amando a nuestra familia. Gracias doy al Dios Todopoderoso, a su Hijo, nuestro Redentor, nuestro Salvador, a su Santo Espíritu, nuestro Consolador, que nos da sabiduría para discernir su palabra, para entenderla, para guardarla en nuestros corazones, en nuestras mentes, para que, iglesia, nunca es tarde, iglesia, corrijamos, vayamos a los pies del buen pastor. Somos y pertenecemos al redil, al rebaño del buen pastor. Vayamos, iglesia. Acuérdense, vayamos y digámosles a nuestros hijos, confesémonos con Dios, sincerémonos con Dios, confesemos nuestros pecados y pidámosles que por su infinita misericordia rompa esas maldiciones generacionales a las que nosotros, por nuestros pecados, condenamos nuestras futuras generaciones. Gracias, iglesia, y que el Dios Todopoderoso los bendiga y nos bendiga a todos. Amén.